Mi nombre es Carlos Eduardo Mendoza. Tengo 34 años. Soy ingeniero de software. Trabajo para una empresa de tecnología en San Francisco. Hace 6 meses mi familia me dio un ultimátum. Pagar la boda de lujo de mi hermana menor o ser expulsado de la familia. Esta es la historia de cómo elegí una tercera opción. La ley. Todo comenzó hace un año. Era diciembre. Había vuelto a casa para Navidad. Casa significa Houston, Texas, donde vive toda mi familia. Mi padre Roberto. Mi madre Carmen. Mi hermana Valentina. Mi hermano menor Diego. La familia Mendoza al completo. Unidos. O eso creía yo. Durante la cena de Navidad Valentina hizo el anuncio. Se casaba. Con Alexander. Su novio de 2 años. Todos celebramos. Brindamos. Felicitamos. Alexander parecía buen tipo. Médico. Familia estable. Trataba bien a Valentina. No había razón para no estar feliz. Entonces comenzaron los planes. Valentina sacó su laptop. Mostró presentaciones. Sí. Presentaciones profesionales. Del venue. Del catering. De la decoración. De los vestidos. Todo planeado. Todo decidido. Todo con precios. Precios que me quitaron el aliento. La boda costaría $250.000. $250,000. Por una fiesta de un día. Valentina hablaba como si fuera normal. Como si fuera razonable. Como si fuera lo esperado. Mi madre asentía. Mi padre sonreía. Diego aplaudía. Yo estaba en shock. Pregunté cómo pensaban pagar todo eso. El silencio fue inmediato. Todas las miradas se volvieron hacia mí. Valentina sonrió. Esa sonrisa que conocía bien. La sonrisa de quien está a punto de pedir algo. Algo grande. Algo que no te puedes negar. Mi madre habló primero. Dijo que era tradición. En la familia Mendoza el hermano mayor paga la boda de las hermanas. Que mi abuelo pagó la boda de mis tías. Que mi padre habría pagado si hubiera tenido hermanas. Que ahora era mi turno. Mi responsabilidad. Mi deber. Me reí. Pensé que era broma. Pero nadie más se reía. Estaban serios. Completamente serios. Esperaban que yo pagara $250.000. De mi bolsillo. Por una boda. Por una fiesta. Por un evento de un día. Les recordé que esa no era nuestra tradición. Que nunca habíamos hablado de eso. Que mi abuelo era millonario en México. Que tenía haciendas. Ganado. Negocios. Que yo era solo un ingeniero. Un empleado. Que no tenía ese dinero. Mi padre intervino. Dijo que sabían cuánto ganaba. Que trabajaba en Silicon Valley. Que las empresas de tecnología pagaban fortunas. Que seguramente tenía ahorros. Inversiones. Stock options. Que podía permitírselo si quería. Si amaba a su familia. Ahí estaba. El chantaje emocional. Si amaba a mi familia. Si era buen hermano. Si era buen hijo. Si era buen Mendoza. Pagaría. Sin cuestionar. Sin dudar. Sin pensar en mí. Solo pagaría. Como se esperaba. Les dije la verdad. Si ganaba bien. Pero San Francisco era caro. Muy caro. ¿La renta? La comida. Los impuestos. Todo. Tenía ahorros, sí. Para mi futuro. Para mi retiro. Para emergencias. No para bodas de fantasía. No para caprichos de princesa. Valentina comenzó a llorar. Lágrimas de cocodrilo. Las conocía bien. Decía que yo no la quería. Que era egoísta.
Que prefería el dinero a la familia. Que siempre había sido así. Frío. Distante. Calculador. Que por eso no tenía novia. Que por eso estaba solo. El ataque era personal ahora. Diseñado para herir. Para manipular. Para quebrarme. Mi madre la consolaba. Le decía que no llorara. Que yo recapacitaría. Que era la emoción del momento. Que cuando lo pensara bien haría lo correcto. Les propuse alternativas. Una boda más modesta. 50.000 tal vez. Algo razonable. Valentina explotó. Dijo que Alexander venía de buena familia. Que esperaban cierto nivel. Que no podía humillarse. Que sería el hazmerreír. Que prefería no casarse. Mi padre entonces soltó la bomba. Dijo que si no pagaba la boda no era bienvenido en la familia. Que un Mendoza que no apoya a los suyos no es Mendoza. Que tendría que elegir. Mi dinero o mi familia. Mi egoísmo o mi sangre. Pedí tiempo para pensar. Me dieron hasta Año Nuevo. Una semana. Para decidir el resto de mi vida. Para elegir entre mi futuro financiero y mi familia. Entre mi bienestar y su aprobación. Entre mi razón y su chantaje. Volví a San Francisco al día siguiente. Necesitaba espacio. Claridad. Perspectiva. Llamé a mi mejor amigo. Marcus. Abogado. Le conté todo. Marcus no podía creerlo. Me dijo que era extorsión emocional. Que no cediera. Que las familias no hacen eso. Pero Marcus no conocía a mi familia. La presión. Las expectativas. La culpa. Los Mendozas siempre juntos. Siempre apoyándose. Siempre sacrificándose. Excepto que el sacrificio siempre era mío. Siempre había sido mío. Pensé en mi historia con ellos. Siempre fui el responsable. El que trabajaba. El que ahorraba. El que enviaba dinero. Para la operación de mi madre. Para el negocio fallido de mi padre. Para la universidad de Diego. Siempre yo. Siempre dando. ¿Y qué recibía? Críticas por vivir lejos. Por no visitarlos más. Por no tener familia propia. Por ser diferente. Por no ser como ellos querían. Daba mi dinero pero nunca era suficiente. Siempre querían más. Siempre esperaban más. Revisé mis finanzas. Tenía 300.000 ahorrados. Años de trabajo. De sacrificio. De no gastar. De invertir inteligentemente. Era mi red de seguridad. Mi libertad. Mi futuro. ¿Debía sacrificarlo por una boda? Investigué un poco. Descubrí cosas interesantes. Alexander no era de familia rica. Era médico residente. Ganaba poco. Su familia era clase media. Normal. La presión por la boda lujosa venía de Valentina. Solo de ella. De sus fantasías de Instagram. También descubrí algo más. Mi padre había recibido una herencia. Hace 2 años. De un tío en México. $100.000. Nunca lo mencionó. El dinero desapareció. ¿En qué no sé? Pero no en la familia. No en las necesidades. Seguramente en sus apuestas. Su vicio secreto. Mi madre trabajaba. Enfermera. Buen salario. Pero todo se iba en mantener apariencias. Ropa de marca. Joyas. Viajes con amigas. Presumir en redes sociales. Vivir una vida que no podían pagar. Esperando que yo cubriera los huecos. Diego ni trabajaba ni estudiaba. A sus 26 años vivía en casa. Jugando videojuegos. Diciendo que era influencer. Con 100 seguidores. Mi familia lo mantenía. Lo justificaban. Decían que estaba encontrándose.
Llevaba 5 años encontrándose. La noche antes de Año Nuevo tomé mi decisión. Pero no la que esperaban. Llamé a Marcus. Le pedí que preparara todo. Documentos. Estrategias. Protecciones legales. Si mi familia quería guerra. ¿La tendrían? Pero en mi terreno. El terreno legal. Año Nuevo llegó. Volví a Houston. Mi familia me esperaba. Cenamos en silencio. Tensión en el aire. Después de la cena mi padre pidió mi respuesta. ¿Pagaría la boda? ¿Era un verdadero Mendoza? ¿O era un traidor a la sangre? Saqué mi laptop. Abrí una presentación. Sí. Yo también podía hacer presentaciones. La primera diapositiva mostraba todas mis contribuciones financieras. 10 años de registros. Cada transferencia. Cada pago. Cada regalo. Total, $480.000. La siguiente diapositiva mostraba el comparativo. Cuánto había aportado cada miembro de la familia. Mi padre, 0. Mi madre, 0. Valentina, 0. Diego, 0. Solo yo había mantenido a flote a la familia Mendoza. Solo yo. La tercera diapositiva era legal. Mostraba que no existía obligación legal de pagar la boda. Ninguna ley. Ningún contrato. Ningún precedente legal. La tradición era inventada. Una mentira para manipularme. Para robarme legalmente. Mi padre se levantó furioso. Dijo que no era sobre leyes. Era sobre familia. Sobre amor. Sobre lealtad. Sobre hacer lo correcto. Las leyes no aplicaban entre familia. La sangre estaba sobre cualquier documento. Entonces mostré la cuarta diapositiva. Screenshots de mensajes. De Valentina. De mi madre. De Diego. Hablando de mí. Llamándome banco. ATM. Tonto útil. Riéndose de cómo siempre cedía. De cómo siempre pagaba. De cómo me tenían controlado. El silencio fue sepulcral. No esperaban eso. No sabían que Diego me había reenviado los mensajes. Por accidente. ¿Borracho? Hace meses. Mensajes que guardé. Que documenté. Que ahora exponía. Valentina intentó explicar. Dijo que eran bromas. Que no lo decían en serio. Que me querían. Que era mal entendido. Pero las fechas no mentían. Los contextos no mentían. Las risas virtuales no mentían. Todo era real. Mi madre lloró. Lágrimas reales esta vez. Dijo que la había decepcionado. Que exponía a la familia. Que guardaba resentimientos. Que era vengativo. Que no entendía el humor familiar. Que era demasiado sensible. Les di mi respuesta final. No pagaría la boda. Ni un centavo. Pero tampoco me iría de la familia. No me podían expulsar. No legalmente. Si querían romper relaciones era su decisión. Pero las consecuencias legales serían interesantes. Mi padre preguntó qué consecuencias. Ahí solté la bomba. Si me expulsaban de la familia publicaría todo. Los mensajes. Las transferencias. La herencia oculta. Las apuestas de mi padre. Los gastos excesivos de mi madre. Todo. La reputación Mendoza quedaría destruida. Pero eso no era todo. También demandaría. Por extorsión emocional. Por fraude. Por enriquecimiento ilícito. Tenía pruebas. Grabaciones. Sí. Había grabado la conversación de Navidad. Legal en Texas. Una sola parte necesita saber. Y yo sabía. Valentina gritó que era ilegal grabar. Que no podía usar eso. Que era violación de privacidad. Le mostré el código legal de Texas. Perfectamente legal.
Admisible en corte. Su intento de extorsión documentado. Para siempre. Mi padre intentó la última carta. El chantaje emocional extremo. Dijo que mi abuelo estaría decepcionado. Que deshonraba el apellido Mendoza. Que era una vergüenza. Que no merecía llevar la sangre. Que era peor que un extraño. Ahí cometió su error. Mencionó a mi abuelo. El hombre que realmente me quiso. Que me enseñó sobre honor real. Sobre trabajo. Sobre dignidad. Saqué mi última diapositiva. Una carta. De mi abuelo. Escrita antes de morir. La carta era para mí. Solo para mí. Decía que era su orgullo. Que era el único Mendoza verdadero. Que los demás eran parásitos. Sí. Usó esa palabra. Parásitos. Que me cuidara de ellos. Que no dejara que me consumieran. También había algo más en la carta. Un secreto. Mi abuelo me había dejado algo. No dinero. Algo mejor. Información. Sobre mi padre. Sobre sus deudas de juego. Sobre los prestamistas. Sobre los problemas legales que ocultaba. Mi padre palideció. No sabía que yo sabía. Debía $500,000 a gente peligrosa. Había falsificado documentos. Había vendido propiedades que no eran suyas. Todo para mantener su vicio. Su adicción. Su secreto. Le di opciones. Opción 1. Me dejaban en paz. No más pedidos de dinero. No más manipulaciones. No más chantajes. Vivíamos como familia normal. Con respeto mutuo. Opción 2. Exponía todo. A las autoridades. A los prestamistas. A todos. Mi madre me miró con horror. No me reconocía. Su hijo obediente. Su banco personal. Se había transformado. En alguien que no podían controlar. En alguien que no podían manipular. En alguien peligroso para sus mentiras. Diego fue el único que habló con sentido. Dijo que tenía razón. Que la familia había abusado. Que lo sentía. Que él también estaba harto. De las mentiras. De las manipulaciones. De vivir en esa toxicidad. Quería cambiar. Empezar de nuevo. Le ofrecí ayuda a Diego. Real ayuda. No dinero gratis. Un trabajo. En mi empresa. Entry level. Tendría que mudarse a California. Trabajar duro. Aprender. Crecer. Pero por mérito propio. No por apellido. No por manipulación. Valentina seguía en su mundo. Dijo que arruinaba su vida. Que Alexander la dejaría. Que no podría casarse. Que sería una solterona. Que moriría sola. Todo por mi egoísmo. Por mi crueldad. Por elegir el dinero sobre ella. Le dije la verdad. Si Alexander la amaba se casaría igual. Sin fiesta de millonarios. En una corte. En un jardín. En cualquier lugar. El amor no necesita $250,000. Solo necesita 2 personas comprometidas. Mi padre finalmente cedió. No tenía opción. Aceptó mis términos. No más pedidos de dinero. No más manipulaciones. Respeto mutuo. O destrucción mutua asegurada. Firmamos un acuerdo. Sí. Un contrato familiar. Marcus lo había preparado. El contrato era simple pero efectivo. Establecía límites. Condiciones. Consecuencias. Si violaban los términos todo se hacía público. Automáticamente. Marcus tenía instrucciones. Documentos preparados. Todo listo para ejecutarse. Mi madre firmó llorando. Diciendo que había matado a la familia. Que había convertido el amor en negocio.
Que las familias no necesitan contratos. Le recordé que las familias no extorsionan. No manipulan. No amenazan con expulsión. Valentina se negó a firmar al principio. Dijo que no era una criminal. Que no necesitaba contratos con su hermano. Que esto era absurdo. Pero cuando vio que todos habían firmado. Cuando entendió que estaba sola. Cedió. Firmó con rabia. Esa noche dormí en un hotel. No podía estar en esa casa. El ambiente era tóxico. Venenoso. Había ganado la batalla. ¿Pero a qué costo? Mi familia me miraba con miedo. Con resentimiento. Ya no era el hermano. Era el enemigo. A la mañana siguiente Diego me buscó. Quería hablar. En privado. Fuimos a un café. Me contó todo. Los años de manipulación. De presión. De hacerlo sentir inútil. De destruir su autoestima. Para mantenerlo dependiente. Controlable. Me contó sobre Valentina. No era la primera vez. Había pedido dinero a todos. A tíos. A primos. A amigos de la familia. Para diferentes cosas. Viajes. Ropa. Caprichos. Siempre con la misma técnica. Lágrimas. Chantaje. Manipulación. También me contó sobre mis padres. Las deudas reales. No solo el juego de mi padre. Los préstamos de mi madre. Las tarjetas de crédito. Los esquemas de inversión fallidos. Vivían al borde del colapso financiero. Esperando que yo los salvara. Le pregunté por qué nunca me lo había dicho. Diego bajó la cabeza. Dijo que tenía miedo. De quedarse solo. De ser expulsado. Como amenazaban conmigo. Pero también por vergüenza. Por ser cómplice. Por beneficiarse del sistema. Le dije que no era tarde. Podía cambiar. Empezar de nuevo. Lejos de esa toxicidad. Le di detalles del trabajo. No sería fácil. San Francisco era caro. El trabajo duro. Pero sería suyo. Su mérito. Su esfuerzo. Su orgullo. Diego aceptó. Por primera vez vi esperanza en sus ojos. No la apatía de siempre. No la resignación. Esperanza real. De escapar. De ser alguien. De construir algo propio. Sin mentiras. Sin manipulación. Sin toxicidad. Volví a San Francisco esa tarde. Con Diego. Lo ayudé a instalarse. En un departamento compartido. Modesto. Pero limpio. Seguro. Lejos del veneno familiar. Le di 2 semanas para adaptarse. Luego empezaría a trabajar. Las siguientes semanas fueron interesantes. Valentina intentó todo. Llamadas llorosas. Mensajes manipuladores. Posts en redes sociales. Sobre hermanos crueles. Sobre familias rotas. Sobre sueños destruidos. Sus amigos me atacaron online. Sin conocer la verdad. No respondí. No me defendí. No valía la pena. Los que importaban conocían la verdad. Los demás no importaban. Valentina podía crear su narrativa. Su versión. Sus mentiras. Yo tenía la verdad. Y los documentos. Un mes después recibí una llamada. Era Alexander. El novio de Valentina. Quería hablar conmigo. Nos reunimos por Skype. Me sorprendió. Era diferente a lo que esperaba. ¿Serio? Maduro. ¿Sensato? Me contó que había descubierto las mentiras. Los planes de Valentina. Los gastos. Las manipulaciones. No sabía sobre la boda de $250,000. Él pensaba en algo simple. Familiar. Valentina había planeado todo a sus espaldas.
También descubrió otras cosas. Deudas de Valentina. $30.000 en tarjetas de crédito. Préstamos personales. Todo para mantener apariencias. Para fingir un estilo de vida. Para impresionar en Instagram. Para competir con amigas. Alexander había terminado con ella. No por el dinero. Por las mentiras. Por la manipulación. Por descubrir quién era realmente. Una persona superficial. Materialista. Manipuladora. No la mujer que pensó conocer. Me agradeció. Dijo que le había salvado la vida. De un matrimonio tóxico. De una vida de mentiras. De ser otra víctima de los Mendoza. Me preguntó cómo no lo había visto. Cómo había sido tan ciego. Le dije que el amor ciega. Que la manipulación es sutil. Gradual. Que las personas tóxicas son expertas. En mostrar lo que quieres ver. En ocultar lo que no. En hacerte sentir culpable por dudar. En hacerte creer que el problema eres tú. La explosión en Houston fue nuclear. Valentina culpándome de todo. De arruinar su vida. De alejar a Alexander. De destruir su felicidad. Mi madre apoyándola. Mi padre en silencio. Calculando sus propios problemas. Pero el contrato funcionó. No podían atacarme directamente. No podían pedir dinero. No podían manipular. Solo podían odiar en silencio. Rumiar su rabia. Planear venganzas que nunca ejecutarían. Por miedo a las consecuencias. Diego prosperó en San Francisco. Trabajaba duro. Aprendía rápido. Por primera vez en su vida tenía propósito. Dirección. Orgullo propio. Me contaba sobre sus logros. Pequeños. Pero suyos. Ganados. No regalados. También me contó sobre la situación en Houston. Empeoraba. Sin mi dinero. Sin Alexander. Sin opciones. La fachada se caía. Los acreedores llamaban. Las amenazas crecían. El castillo de naipes Mendoza colapsaba. Mi padre me llamó 2 meses después. Violando el contrato técnicamente. Pero no para pedir dinero. Para advertirme. Los prestamistas lo habían amenazado. Podrían ir por mí. Por Diego. Para presionar. Para cobrar. Le recordé que eso también estaba documentado. Que cualquier amenaza sería reportada. Que los prestamistas no querían atención legal. Que mi padre tendría que resolver solo. Sin involucrarme. Sin usar mi nombre. Contraté seguridad privada. Para Diego y para mí. Por precaución. También alerté a las autoridades. Sobre posibles amenazas. Todo documentado. Todo legal. Todo preparado. La paranoia a veces es solo buena preparación. Valentina intentó un último movimiento. Fingió una enfermedad. ¿Cáncer? Sí. Llegó tan bajo. Posts dramáticos. Fotos en hospitales. Pidiendo oraciones. Y sutilmente. Ayuda financiera. Para tratamientos. Para medicinas. Pero cometió un error. Usó un hospital donde tenía contactos. Médicos que conocía de mi trabajo. Confirmaron que no había registro. No había diagnóstico. No había tratamientos. Todo era mentira. Otra manipulación. La expuse. Públicamente. En sus propias redes. Con pruebas. Con documentos del hospital. Con confirmaciones médicas. Fingir cáncer era lo más bajo. Imperdonable. Sus seguidores la abandonaron. Su reputación destruida. Permanentemente. Mi madre me llamó furiosa. Que cómo me atrevía. Que Valentina estaba enferma. De depresión. De ansiedad. Que necesitaba ayuda. No humillación.
Que era su hermano. Que debía protegerla. No exponerla. Le dije que Valentina necesitaba terapia. ¿Real? Profesional. No dinero. No bodas de fantasía. No mentiras habilitadas. Terapia para entender su narcisismo. Su manipulación compulsiva. Su necesidad de atención. Sus problemas reales. Ofrecí pagar la terapia. Solo eso. Nada más. Con condiciones. Terapia real. Con reportes. Con progreso medible. Con compromiso genuino. No otra manipulación. No otro teatro. Tratamiento real o nada. Rechazaron la oferta. Por orgullo. Por rabia. Por terquedad. Preferían hundirse que aceptar mi ayuda condicionada. Preferían mantener sus mentiras que enfrentar sus verdades. Preferían su toxicidad conocida que la sanación desconocida. 6 meses pasaron desde el ultimátum. La vida en San Francisco había vuelto a la normalidad. Trabajo. Rutina. Paz. Diego vivía cerca. Nos veíamos los fines de semana. Construíamos una relación real. De hermanos verdaderos. Sin manipulación. Sin condiciones. Entonces llegó la llamada que esperaba. Era mi madre. Llorando. Mi padre había sido arrestado. Los prestamistas habían perdido paciencia. Habían expuesto todo. Las deudas. Los fraudes. Las falsificaciones. La policía lo había detenido. Necesitaba fianza. La fianza era de $100.000. Mi madre rogaba. Suplicaba. Prometía cambiar. Prometía que sería diferente. Que habían aprendido. Que me necesitaban. Que la familia era primero. Las mismas mentiras de siempre. Le recordé el contrato. No podían pedir dinero. Esto violaba los términos. Las consecuencias serían automáticas. Mi madre gritó que no era pedir. Era emergencia. Era vida o muerte. Era diferente. Pero no lo era. Colgué. Llamé a Marcus. Activamos el protocolo. Todo lo documentado sería enviado. A autoridades. A medios. A quien correspondiera. El acuerdo era claro. Las violaciones tenían consecuencias. Sin excepciones. Sin piedad. Diego estaba destrozado. Su padre en prisión. Su familia colapsando. Me preguntó si haría algo. Le dije que no. Que mi padre había elegido su camino. Sus vicios. Sus crímenes. Las consecuencias eran suyas. Solo suyas. Pero Diego tenía miedo. De represalias. De que lo culparan. De perder lo poco que había construido. Le aseguré protección. ¿Legal? Física. Emocional. No estaba solo. Tenía un verdadero hermano ahora. Uno que sí lo protegería. La noticia salió en los periódicos de Houston. Empresario local arrestado por fraude millonario. Roberto Mendoza. Mi padre. Expuesto. Sus crímenes detallados. Sus víctimas hablando. Su imperio de mentiras derrumbándose. Públicamente. Mi madre intentó otro acercamiento. A través de mi tía Elena. Su hermana. Elena me llamó. Dijo que entendía mi posición. Pero que mi madre estaba destruida. Que necesitaba ayuda. Que considerara la compasión. El perdón. Le conté a Elena toda la verdad. Los años de abuso financiero. Las manipulaciones. El ultimátum. Todo. Elena quedó en silencio. No sabía. Mi madre nunca le había contado. Había mantenido la fachada. Incluso con su propia hermana. Elena se disculpó. Por interceder sin saber. Por juzgar sin contexto.
Entendí ahora. La familia Mendoza estaba podrida. Desde adentro. Había sido así por años. Décadas tal vez. Y yo había sido su víctima principal. Me contó secretos que no sabía. Mi abuela materna había sufrido igual. Manteniendo a todos. Sacrificándose. Hasta morir exhausta. Pobre. Abandonada. El patrón se repetía. Generación tras generación. Pero yo lo había roto. Valentina apareció en las noticias también. Pero por diferentes razones. La habían arrestado. Por fraude. Había falsificado documentos médicos. Para pedir donaciones. Para su cáncer falso. Alguien la había denunciado. No fui yo. Fueron sus propias víctimas. La evidencia era abrumadora. Cuentas de GoFundMe fraudulentas. Documentos médicos falsificados. Testimonios de personas estafadas. Había recaudado $80.000. Con mentiras. Con manipulación emocional. Como siempre. Mi madre me culpó, por supuesto. Dijo que yo había orquestado todo. Que había destruido a la familia. Que era mi venganza. Mi plan maestro. Pero no era verdad. Ellos solos se habían destruido. Yo solo me había protegido. El juicio de mi padre fue rápido. Las pruebas eran contundentes. Fraude. Falsificación. Malversación. Evasión fiscal. La lista era larga. Fue sentenciado a 10 años. Libertad condicional en 5 con buen comportamiento. Si sobrevivía. Los prestamistas no olvidaron. Incluso con mi padre en prisión. Querían su dinero. Mi madre tuvo que vender la casa. Los autos. Las joyas. Todo. Se mudó a un apartamento pequeño. En un barrio peligroso. La caída fue brutal. Diego y yo la visitamos. Una vez. Por cierre. No por perdón. El apartamento era deprimente. Oscuro. Pequeño. Sucio. Mi madre había envejecido años en meses. Se veía derrotada. Acabada. Sin su fachada. Sin su máscara. Nos culpó de nuevo. Por no ayudar. Por abandonarla. Por dejar que todo se destruyera. No había aprendido nada. Seguía sin asumir responsabilidad. Seguía siendo la víctima en su narrativa. Seguía en negación. Le ofrecí ayuda una última vez. Condicionada. Terapia. Trabajo. Un nuevo comienzo. Lejos de Houston. Lejos del pasado. Pero tenía que aceptar la verdad. Su parte. Su culpa. Su responsabilidad. Era innegociable. Se negó. Con orgullo. Con rabia. Con terquedad. Dijo que no necesitaba mi caridad. Mi lástima. Mis condiciones. Prefería su miseria conocida. Su papel de mártir. Su identidad de víctima. Era su elección. Valentina fue sentenciada a 3 años. Prisión mínima. Por ser primer delito. Por mostrar remordimiento. Aunque todos sabíamos que era actuación. Otra manipulación. Pero el juez no la conocía como nosotros. Alexander me escribió desde Boston. Se había mudado. Nuevo trabajo. Nueva vida. Me agradecía regularmente. Por abrirle los ojos. Por salvarlo de Valentina. De los Mendoza. Me contó que estaba en terapia. Procesando el trauma. La manipulación. Me contó algo más. Valentina lo había contactado desde prisión. Cartas de amor. Pidiendo perdón. Prometiendo cambiar. Intentando manipularlo de nuevo. Alexander no respondió. Había aprendido. No caería 2 veces. Diego florecía en su trabajo.
Había sido promovido. Pequeño ascenso. Pero significativo. Por mérito propio. Sus jefes lo elogiaban. Era dedicado. Confiable. Trabajador. Todo lo que nunca fue en Houston. Bajo la sombra tóxica familiar. Empezó a salir con alguien. ¿Sí? Una chica de su trabajo. Dulce. Normal. Sin dramas. Sin manipulaciones. Diego estaba aprendiendo relaciones sanas. Comunicación real. Amor sin condiciones. Sin chantajes. Sin ultimátums. Me preguntó si podía contarle a Sara sobre nuestra familia. ¿La verdad? Toda. Le dije que sí. Que la honestidad era fundamental. Que no repitiera patrones. Que no ocultara. Que construyera sobre verdad. No sobre mentiras. Sara lo tomó bien. Con madurez. Con comprensión. No juzgó a Diego por su familia. Lo admiró por escapar. Por cambiar. Por elegir diferente. Por romper el ciclo. Era buena para él. Él para ella. Un año después del ultimátum recibí documentos legales. Mi madre demandaba. Por abandono. Por negligencia emocional. Por causar sufrimiento intencional. Pedía 2 millones. Por daños. Por sufrimiento. Por pérdida. Marcus se rió cuando vio la demanda. Era ridícula. Sin fundamento. Sin evidencia. Solo desesperación legal. Mi madre había encontrado un abogado barato. Codicioso. Que tomaba casos imposibles. Por el porcentaje. Por la publicidad. La contrademanda fue devastadora. Por extorsión. Por fraude. Por difamación. Con toda la evidencia. Los mensajes. Las grabaciones. Los testigos. El caso de mi madre se desmoronó. Antes del juicio. Su abogado la abandonó. Cuando vio la evidencia. Cuando entendió la verdad. No quería arriesgar su licencia. Su reputación. Por un caso perdido. Por una cliente mentirosa. Mi madre quedó sola. Legalmente. Totalmente. El juez fue severo. Desestimó su demanda. La condenó por costos. La amonestó por desperdiciar tiempo de la corte. Por intentar usar el sistema legal para extorsión. Le advirtió. Próxima vez sería cárcel. Mi madre salió de la corte destruida. Me miró. Con odio puro. Con veneno. Me culpó por todo. Por la prisión de mi padre. Por la condena de Valentina. Por su pobreza. Por su soledad. Por su miseria. Le dije 4 palabras. Ustedes eligieron esto. Me di vuelta. Me fui. No miré atrás. No había nada más que decir. Nada más que hacer. El capítulo Mendoza estaba cerrado. Para siempre. Diego luchaba con la culpa. Por estar bien mientras la familia sufría. Por ser feliz mientras ellos se hundían. Por tener éxito mientras ellos fracasaban. La terapia ayudaba. Pero era proceso largo. Le recordaba constantemente. No éramos responsables de sus elecciones. De sus crímenes. De sus consecuencias. Habíamos ofrecido ayuda. ¿Real? Condicionada pero real. La rechazaron. Por orgullo. Por terquedad. Su elección. Sara fue fundamental para Diego. Lo apoyaba sin juzgar. Lo animaba sin presionar. Lo amaba sin condiciones. Le mostraba que el amor real existía. Sin manipulación. Sin chantaje. Sin ultimátums. Solo amor. Se comprometieron al año siguiente. Una propuesta simple. ¿Sincera? En un parque. Sin espectáculos.
Sin Instagram. Solo ellos dos. Su amor. Su compromiso. Su futuro. Me pidieron ser el padrino. La boda fue perfecta. 50 personas. Las que realmente importaban. En un jardín. Con barbacoa. Música en vivo de amigos. Risas genuinas. Amor real. Costó $5.000. Y valió más que cualquier boda de fantasía. Mi madre no fue invitada. Ni Valentina. Ni mi padre desde prisión. La familia de Sara era nuestra familia ahora. Gente normal. Trabajadora. Honesta. Sin pretensiones. Sin máscaras. Sin toxicidad. Durante el brindis hablé sobre segundas oportunidades. Sobre elegir tu familia. Sobre romper ciclos. Sobre construir algo nuevo. Mejor. Sobre el coraje de Diego. De escapar. De cambiar. De ser mejor. También hablé sobre Sara. Su paciencia. Su amor incondicional. Su apoyo. Por mostrarle a Diego amor real. Por ayudarlo a sanar. Por construir juntos. Sin las sombras del pasado. Solo mirando al futuro. Valentina salió de prisión en libertad condicional. Después de 18 meses. Por buen comportamiento. Supuestamente reformada. Rehabilitada. Pero los que la conocíamos sabíamos mejor. Los narcisistas no cambian fácilmente. Intentó contactarme. Emails. Llamadas. Mensajes. Pidiendo perdón. Pidiendo una oportunidad. Diciendo que había cambiado. Que la prisión la había transformado. Que era nueva persona. Mentiras probablemente. Manipulación seguramente. No respondí. No había nada que decir. Nada que ganar. Solo drama. Toxicidad. Problemas. Había construido una vida sin ella. Sin ellos. Pacífica. Exitosa. Feliz. No iba a arriesgarla. Por nadie. Se mudó a Miami. Nuevo comienzo supuestamente. Encontró trabajo. Recepcionista. Salario mínimo. Lejos de la vida de lujos que soñaba. Que creía merecer. La realidad era dura. Pero era su realidad ahora. Mi padre fue liberado después de 3 años. Enfermo. Diabetes. Presión alta. Los años de excesos cobrando factura. Sin dinero. Sin casa. Sin familia. Mi madre lo rechazó. No podía mantenerlo. No quería mantenerlo. Murió 6 meses después. ¿Solo? En un hospital público. Diego y yo pagamos el funeral. ¿Simple? Digno. Sin lujos. Sin hipocresías. Algunos primos vinieron. Mi madre. Valentina. Pocos más. El gran Roberto Mendoza. Olvidado. Mi madre me habló en el funeral. Primera vez en años. No pidió dinero. Solo dijo que esperaba que estuviera feliz. Que había destruido a la familia. Que mi padre había muerto por mi culpa. Que viviría con eso. Siempre. Le respondí con calma. Mi padre murió por sus elecciones. Sus vicios. Sus crímenes. Yo solo me protegí. Me negué a ser cómplice. A financiar su destrucción. A permitir el abuso. Elegí la ley. La justicia. La verdad. Valentina ni me miró. El odio era palpable. Pero también el miedo. Sabía que tenía poder sobre ella. Información. Evidencia. Un movimiento en falso y volvería a prisión. Me mantenía distante. Por supervivencia. No por respeto. Después del funeral desaparecieron.
Mi madre y Valentina. De mi vida. Completamente. No supe más de ellas. No pregunté. No investigué. No me importaba. Ese capítulo estaba cerrado. Enterrado. Con mi padre. Diego y Sara tuvieron un hijo. Lo llamaron Carlos. Como yo. Me pidieron ser el padrino. Acepté emocionado. Era un honor. Un nuevo comienzo. Una nueva generación. Sin los venenos del pasado. Sin las maldiciones familiares. Le enseñaríamos diferentes valores. Honestidad. Trabajo. Respeto. Amor incondicional pero con límites sanos. Le enseñaríamos que la familia no es solo sangre. Es elección. Es respeto mutuo. Es apoyo real. Sin manipulación. Mi empresa me promovió. Director de ingeniería. Salario de $500,000 anual. Stock options millonarias. El éxito que mi familia creyó que les debía. Pero ganado honestamente. Con trabajo. Sin manipular. Sin extorsionar. Sin mentir. Creé una fundación. Para víctimas de abuso familiar. Financiero. Emocional. Psicológico. Ofrecía asesoría legal. Terapia. Apoyo. Para otros como yo. Atrapados en familias tóxicas. Necesitando escapar. Necesitando ayuda real. La fundación creció rápida. Muchos necesitaban ayuda. Más de los que imaginaba. Familias usando amor como arma. Sangre como cadena. Culpa como control. Les mostrábamos que había salida. Legal. Digna. ¿Posible? Marcus se unió como asesor legal. Pro bono. Habíamos salvado cientos de personas. De situaciones como la mía. Peores incluso. Les enseñábamos sus derechos. Sus opciones. Que no estaban solos. Que no estaban locos. Un día recibí carta de Valentina. Desde Miami. No pedía dinero. Solo contaba su vida. ¿Trabajaba? Sobrevivía. Había conocido a alguien. Un mecánico. Buena persona. ¿Simple? Sin pretensiones. Estaba embarazada. Decía que entendía ahora. El valor del trabajo. Del dinero ganado. De la honestidad. Que lamentaba el pasado. Los errores. Las manipulaciones. No pedía perdón. Solo quería que supiera. Que había aprendido. Tal vez. No respondí. Pero guardé la carta. Por si acaso. Por si algún día. Su hijo necesitara saber. La verdad. La historia. Las lecciones. Para no repetir. Para ser mejor. Para romper el ciclo. Definitivamente. Mi madre murió 2 años después. Cáncer. Real esta vez. Sola. En el mismo apartamento miserable. La casera me llamó. Era el único contacto. Me preguntó sobre el funeral. Los arreglos. ¿Qué hacer? Pagué todo. Funeral digno. Sin lujos pero respetuoso. Fui solo. Diego no pudo. No quiso. Lo entendía. Algunos dolores son demasiado profundos. Algunas heridas nunca sanan. Algunas personas nunca perdonamos. Está bien. En su apartamento encontré algo. Un diario. Años de escritura. Leí partes. Su versión. Su narrativa. Donde ella era víctima. Donde todos la traicionaron. Donde nunca tuvo culpa. Hasta el final. En negación. Pero había una entrada. Una sola. Donde admitía. Brevemente. Que tal vez. Solo tal vez.
Había presionado demasiado. Esperado demasiado. Tomado demasiado. Que tal vez. Yo tenía algo de razón. Solo tal vez. La cremé con el diario. No valía preservarlo. Las mentiras. Las justificaciones. Las negaciones. Que muriera con ella. Que el veneno no continuara. Que terminara ahí. En cenizas. En olvido. En paz finalmente. Diego lloró cuando le conté. No por ella. Por lo que pudo ser. Por la madre que nunca tuvieron. Por la familia que nunca fueron. Por las oportunidades perdidas. Por los caminos no tomados. Por todo lo desperdiciado. Lo abracé. Le dije que teníamos nueva familia ahora. Construida. No impuesta. Elegida. No obligada. Basada en amor real. En respeto mutuo. En apoyo verdadero. Sin condiciones imposibles. Sin ultimátums. Sin chantajes. Sara estaba embarazada de nuevo. Una niña. La llamarían Isabella. Como mi abuela paterna. La única Mendoza buena. Que murió joven. Antes de corromperse. Antes de toxificarse. Un homenaje. Una esperanza. Un nuevo comienzo. La vida continuó. Trabajo. Familia elegida. Fundación. Propósito. Sin el peso del pasado. Sin las cadenas familiares. Sin la culpa manufacturada. Libre. Completamente libre. Por primera vez. Verdaderamente libre. A veces pienso en el ultimátum. Pagar o irme de la familia. ¿Qué hubiera pasado si hubiera pagado? Si hubiera cedido. Seguiría siendo su banco. Su esclavo financiero. Hasta quebrar. Hasta destruirme. Como querían. Pero elegí la ley. No la ley familiar torcida. La ley real. La justicia. La verdad. Los contratos. Los límites. Las consecuencias. Salvó mi vida. Mi futuro. Mi dignidad. Mi cordura. Todo. La gente me pregunta si me arrepiento. De exponer a mi familia. De no ayudar. De dejar que cayeran. Nunca. Ni un segundo. Ellos eligieron. Cada paso. Cada mentira. Cada crimen. Yo solo me protegí. Me salvé. Diego entiende ahora. Completamente. Con su propia familia. Ve lo que es amor real. Apoyo real. Sin manipulación. Sin condiciones imposibles. Ve lo que perdimos. Lo que nunca tuvimos. Lo que era imposible tener. Le enseña a su hijo. Sobre límites sanos. Sobre amor con respeto. Sobre familia verdadera. Sobre no permitir abuso. Ni siquiera de familia. Especialmente de familia. Porque el amor no duele. No extorsiona. No destruye. Mi fundación tiene un lema. La sangre no es licencia para abusar. Lo ponemos en todo. Folletos. Página web. Testimonios. Para que otros sepan. Que no están locos. Que no son malos hijos. Que protegerse está bien. Recibimos amenazas a veces. De familias expuestas. De abusadores frustrados. De sistemas rotos. Pero no nos detenemos. La verdad debe continuar. La justicia debe prevalecer. Las víctimas deben ser protegidas. Siempre. Marcus dice que soy un héroe. Por enfrentar a mi familia. Por elegir la ley. Por romper el ciclo. Por ayudar a otros. No soy héroe. Solo un superviviente. Que encontró la salida. Y ahora muestra el camino.
El pequeño Carlos cumplió 5 años. Brillante. Alegre. Amado. Sin traumas. Sin manipulaciones. Sin chantajes emocionales. Creciendo sano. Mental. Emocional. Físicamente. Como todos deberíamos crecer. Con amor real. Le contaremos la verdad algún día. Cuando sea mayor. Cuando pueda entender. Sobre los Mendoza. Sobre el pasado. Sobre las lecciones. Para que aprenda. Para que no repita. Para que sea mejor. Siempre mejor. Por ahora es solo un niño feliz. Con padres que lo aman. Con un tío que lo protege. Con una familia real. Pequeña pero real. Sana pero real. Sin apellidos importantes. Sin fortunas. Solo amor. Verdadero. Incondicional. Isabella nació perfecta. Diego lloró al cargarla. Prometió protegerla. De todo. De todos. Incluso de familia si fuera necesario. Aprendió la lección. La dura lección. Que a veces. Proteger es alejarse. Es cortar. Es elegir ley sobre sangre. No sé dónde está Valentina ahora. Si tuvo su bebé. Si cambió realmente. Si rompió su ciclo. Espero que sí. Por el niño. Por ella. Por todos. Pero no es mi responsabilidad. Nunca lo fue. Ahora lo entiendo. Mi cuenta bancaria está llena. Pero mi corazón también. Mi familia es pequeña. Pero es real. Mi apellido no es prestigioso. Pero es respetado. Mi vida no es perfecta. Pero es mía. Completamente mía. Honestamente mía. El ultimátum fue hace 5 años. Parece una vida. Era otra persona entonces. Débil. Manipulable. Controlable. Ahora soy fuerte. Libre. Inamovible. La ley me salvó. La verdad me liberó. La justicia me sanó. Si alguien lee esto. Si está atrapado. Si su familia lo extorsiona. Lo manipula. Lo destruye. Sepa esto. No está solo. No está loco. No es mal hijo. Tiene derecho a protegerse. A salvarse. A elegir la ley. Documente todo. Grabe conversaciones donde es legal. Guarde mensajes. Construya su caso. Busque ayuda legal. Protéjase financieramente. Emocionalmente. Físicamente. No ceda al chantaje. Nunca. Por doloroso que sea. La familia que lo ama realmente. No lo extorsionará. No lo amenazará. No lo manipulará. El amor real no viene con ultimátums. No viene con condiciones imposibles. No viene con destrucción financiera. Nunca. Mi nombre es Carlos Eduardo Mendoza. Tengo 39 años ahora. Soy director de ingeniería. Soy tío. Soy padrino. Soy fundador de una organización de ayuda. Soy superviviente de abuso familiar. Y elegí la ley sobre la sangre. No me arrepiento. Nunca me arrepentiré. Salvé mi vida. Mi futuro. Mi dignidad. Y en el proceso. Salvé a Diego. Inspiré a otros. Expuse verdades. Rompí ciclos. Construí algo mejor. Mucho mejor. Esta es mi historia. Mi verdad. Mi testimonio. De cómo me dijeron paga o vete. Y yo elegí una tercera opción. La ley. La justicia. La libertad. La dignidad. La vida. Mi vida. Finalmente mi vida. Y si mi familia lee esto algún día. Si Valentina.
Si el espíritu de mis padres. Sepan esto. No los odio. Los perdono. Pero desde lejos. Muy lejos. Permanentemente lejos. Porque perdonar no significa olvidar. No significa volver. No significa permitir. Significa liberarse. Del odio. Del rencor. Del veneno. Significa seguir adelante. Construir. Crecer. Ser feliz. A pesar de todo. Sin ustedes. Pero feliz. Libre. En paz. Finalmente. Completamente. En paz.